Hola, buenas tardes a los que estáis por vuestra casa. ¿Me estáis escuchando? Ok, perfecto. Aquí esto era, no había que encender esta, ¿no era? Bueno, ya sabéis los que estáis en casa que voy a poner para ir poniendo el PDF en el proyector. Si queréis decirme algo tenéis que utilizar el micrófono, ¿vale? Porque el chat no lo vemos. Bueno. Vamos a comprobar que funciona este y este, ok. Vale. Bueno, vamos a terminar entonces de demostrar el teorema 7, que lo dejamos el lunes sin acabar, y con eso pues vamos a dar por finalizado el apartado segundo de este tema, ¿vale? Bueno, recordar que llegamos a que, teníamos una matriz cuadrada antisimétrica y que queríamos demostrar que existía un vector W positivo no cero, tal que el producto por la matriz A era positivo y que la suma de AW más W era estrictamente positivo, ¿vale? Y entonces aplicando el corolario 5, habíamos llegado a que para cada K se tenía, o bien existía un vector X que notábamos como X super K, de tal manera que A por X super K era mayor o igual que 0, sin ser 0. De hecho, la componente késima de ese vector era positivo y el X super K era un vector mayor o igual que 0. O bien existía un Z super K de tal manera que A traspuesta por Z super K era mayor o igual que 0. Fijaos que como A es antisimétrica, A traspuesta es igual a menos A, con lo cual A por Z super K es menor o igual que 0. El vector Z super K
es positivo, no es 0, y en concreto la componente késima es estrictamente positiva. ¿Vale? Bien, fijaos que entonces para cada k ocurre esto, existe x super k o existe z super k. El primer caso que nos podemos encontrar es que haya unos k para los que exista la x correspondiente y para los restantes lo que exista sea la z correspondiente. ¿Vale? Para unos k exista solución del primer sistema y para otros k exista la solución en el otro sistema. Entonces, en ese caso, vamos a llamar x al vector que sea la suma de los x super k que existan. Y le vamos a llamar z a la suma de los z super k. ¿Vale? Donde x super k verifica esto de aquí y z super k verifica esto de aquí. ¿Vale? Fijaos que la x, como todos los x super k son mayores o iguales que 0, lógicamente será mayor o igual que 0. ¿Vale? Si multiplicamos a por x, lo que nos quedará será la suma de a por x super k. A por x super k es mayor o igual que 0, no siendo 0. Luego, la suma será mayor o igual que 0. ¿Vale? Pero además, fijaos, si considero la componente késima de a por x, me quedaría en esta suma, ¿vale? En esta suma todos son mayores o iguales que 0. Pero en concreto, el ax super k, la componente késima de S, es estrictamente positiva. Luego, si tenéis una suma donde todos son mayores o iguales que 0 y uno es estrictamente positivo, esta componente tiene que ser estrictamente positiva. La z, todos son mayores o iguales que 0 sin ser 0. ¿Vale? Pero es que además, en concreto, la componente késima de aquí, de este z, la componente késima de z también va a ser estrictamente positiva. ¿Por qué va a ser? La componente késima de z va a ser la suma, eventualmente, de una serie de números que son todos mayores o iguales que 0. Y hay uno seguro que es mayor estricto que 0, que es el que le corresponde a este, a esa k correspondiente. ¿Vale? Luego, y a por z, pues sería la suma de a por z super k, que lógicamente... Esto está al revés, un momento. Esto está al revés. Esto es la solución esta es menor o igual, con lo cual esto es mayor o igual. ¿Vale? Luego esta es mayor o igual, porque todas estas a, z super k son mayores o iguales que 0. Luego la suma de todas es mayor o igual que 0.
¿vale? Ahora además también fijaros, A por X más Z, la componente késima de este vector será la componente késima de A por X más la componente késima de Z. Que fijaos que las dos son estrictamente positivas. ¿Vale? Luego esto es estrictamente positivo. A ver, para un K o existe X super K o existe Z super K. ¿Vale? Pero uno de los dos existe y además es estrictamente positivo. Luego, por lo tanto, si esto es mayor o igual que 0, A por X es mayor o igual que 0. La componente késima de A por X será o mayor que 0 o igual que 0. Pero la de Z será estrictamente positiva y al revés. La componente késima de Z será mayor o igual que 0. Pero entonces, si lo que existía era X super K, A por X, la componente késima de A por X es estrictamente positiva. ¿Vale? Luego esto es, y además esto es verdad para todo K. Luego, AX más Z es estrictamente positivo. ¿Vale? Vale, ahora definimos el vector suma de X más Z. Y tenemos que X hemos quedado que es mayor o igual que 0 y Z mayor o igual que 0 distinto de 0. Luego, por lo tanto, el W es mayor o igual que 0 y no es 0. A por W es igual a por X más A por Z. A por Z es mayor o igual que 0 y A por X es mayor o igual que 0 sin ser 0. Luego esto es mayor o igual que 0. Y A por W más W pues sería A por X más A por Z más X más Z. A por Z es mayor o igual que 0. Z es mayor o igual que 0. Y AX. A por Z es mayor o igual que 0. X es mayor o igual que 0. Y AX más Z es estrictamente positivo. Mayor o igual que 0, mayor o igual que 0 y estrictamente positivo. Eso es estrictamente positivo. Luego tenemos, en ese caso, hemos demostrado lo que queríamos. El caso 2 es que para todo K, desde 1 hasta N, lo que exista sea X super K. Es decir, que para todo K, lo que tiene solución es 1. Entonces consideremos W como la suma de esos X super K. ¿Vale? Fijaos que todos los X super K son mayores o iguales que 0. Luego W es mayor o igual que 0. ¿Vale? Fijaos, A por W, la componente késima de A por W sería A por X super 1 más A, o sea, la componente késima de esto, más la componente más
la componente késima de eso. Esto es mayor o igual que 0. Esto es mayor o igual que 0, pero esto es estrictamente mayor que 0. Luego, la componente késima es estrictamente positiva. Y eso es verdad para todo k desde 1 hasta n. Luego, a por w es estrictamente mayor que 0. ¿Vale? Si a por w es estrictamente mayor que 0, la conclusión también es que w no puede ser 0. Tendrá alguna componente 0, pero toda entera no puede ser 0. ¿Vale? Y además, si w es mayor o igual que 0 y a por w es estrictamente mayor que 0, AW más W es estrictamente positiva. Luego, en el caso 2, también tenemos lo que queremos. Y ahora nos quedaría el caso 3. Que es que para todo K, lo que exista sea Z super K, solución de 2. En ese caso, W va a ser la suma de Z super K. ¿Vale? Fijaos, esto está claro que va a ser mayor o igual que 0. Pero es que además, la componente késima de W, pues va a ser la componente késima de Z super 1, más la componente késima de cada uno de los Z super K. Esto es mayor o igual que 0. Esto es mayor o igual que 0, pero este es estrictamente positivo. Luego, esto es mayor que 0, y eso para todo K. Luego, W es estrictamente positivo. ¿Vale? Y ya nos quedaría A por W de A por Z super K, ¿vale? Que es mayor o igual que 0. Si W es mayor que 0 y A por W es mayor o igual que 0, eso es mayor estricto que 0. ¿Vale? Luego, otra vez, vamos, en el tercer caso, los tres casos que, toda la casuística que pueden darse, nos lleva a que existe un W que verifica lo que dice ese teorema. Ay, es para acá. Bueno, vamos entonces ahora al último apartado de este tema, en el que lo que vamos a tratar son con los conjuntos poliédricos. ¿Por qué vamos a dedicar este apartado a los conjuntos poliédricos? Fijaos, nuestro principal objetivo en esta asignatura es la conocida como la programación matemática lineal, donde tanto la función objetivo como la restricción
son funciones lineales. Cuando las restricciones son funciones lineales, el conjunto que determinan, lo que llamamos el conjunto factible, es un poliedro. Los poliedros pues, tienen una serie de propiedades que son las que vamos a desarrollar en este apartado, que nos van a llevar, en primer lugar, a demostrar el teorema fundamental de la programación lineal y después a desarrollar el algoritmo más importante, que es el algoritmo del simple, ¿vale? Luego, todo el tema 2, el tema 3, está fundamentado en este apartado, ¿vale? En los teoremas y en los resultados que vamos a ver en este apartado. Por eso nos vamos a dedicar ahora a estudiar los conjuntos poliédricos. ¿Qué es un conjunto poliédrico? Bueno, un conjunto poliédrico, un poliedro, es la intersección de un número finito de semiespacios cerrados, ¿vale? Cada P sub i traspuesta por X menor o igual que alfa sub i nos determina un semiespacio cerrado, ¿vale? Según vimos cuando definimos los hiperplanos y los semiespacios que tenía asociados. Demostramos en el corolario 3, demostramos que todo conjunto cerrado y convexo se podía poner como intersección de los semiespacios cerrados que lo contenían. Bueno, este es un caso particular en el que esa intersección es finita, ¿vale? Vamos a trabajar entonces, por tanto, como consecuencia del teorema del corolario 3, vamos a trabajar con conjuntos convexos y cerrados, ¿vale? Porque, como digo, son intersecciones de semiespacios cerrados. Los semiespacios cerrados vimos que eran convexos. Luego vamos a trabajar con conjuntos que son convexos. Bien, hemos definido entonces un poliedro como el conjunto de puntos de Rn tales que verifican esto, donde tenemos que los P sub i son vectores de Rn y los alfas son escalares, ¿vale? Perdona, ¿puede poner la cámara? Ah, que no, sí. Ahora. Fijaos, no supone ninguna restricción considerar que todas las variables son mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Porque ese conjunto en realidad lo puedo poner de esa otra forma. Es decir, no supone ninguna restricción, es decir, el conjunto que define es el mismo, suponiendo que las variables sean positivas, haciendo el cambio a cada X, lo ponemos como diferencia de dos vectores positivos, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, tampoco supone ninguna restricción si yo ese conjunto, ese original, en realidad sería, lo puedo ver como la proyección sobre Rn de este otro conjunto, ¿vale? Es decir, puedo sustituir las desigualdades por igualdades, metiéndole esa I sub i
que estoy considerando positiva. Esto es, en definitiva, para contaros que este conjunto S, un poliedro cualquiera, siempre lo puedo considerar con la siguiente representación. El conjunto de X que pertenece a Rn tal que existe una matriz A de M por N y un vector B de Rm con X mayor o igual que 0. ¿Vale? Por estas dos justificaciones, puedo considerar que todos los poliedros admiten esta representación. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, pues hacemos eso porque esa es la forma habitual en la que se consideran los conjuntos factibles de los problemas lineales, ¿vale? Definidos por una matriz A. Fijaos que la matriz A se correspondería, las filas serían los correspondientes P sub I, y el vector B pues sería el vector cuyas componentes serían alfa sub. ¿Vale? Bien. Bueno, pues como digo, esta es la forma habitual, lo que conoceremos como la forma estándar de representar el conjunto factible de un problema lineal. Por eso vamos a trabajar con los poliedros escritos de esa manera. Vale. Fijaos que ese poliedro al fin y al cabo son las soluciones positivas de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Vale? Ese sistema de ecuaciones lineales, si el rango de la matriz A es estrictamente menor que el rango de la matriz ampliada, entonces ese sistema es incompatible. Luego, por lo tanto, el poliedro es el vacío. ¿Vale? Ese caso podemos descartarlo. No nos va a interesar trabajar con conjuntos de posibles decisiones que sean vacíos. Luego, por lo tanto, vamos a suponer que el rango de A coincide con el rango de la matriz ampliada y, lógicamente, va a ser menor o igual que el mínimo entre M y N. ¿Vale? Fijaos, M es el número de restricciones que tengo. ¿Vale? Porque me irían dando, M sería, estoy aquí, N sería el número de restricciones que tengo. Voy a entender, no me hace caso. Voy a entender entonces que este mínimo va a ser M, porque si el rango fuera menor que M, lo que está indicando es que tengo restricciones que son redundantes, ¿vale? Que las puedo poner como combinación lineal de la otra. En ese caso, no me interesa, desde un punto de vista teórico,
considerar esas restricciones porque, como mejor dicho, desde un punto de vista de la programación lineal no me va a interesar ese caso. Luego, por lo tanto, voy a suponer que el rango de la matriz va a ser menor o igual que m, es decir, que el rango como mucho va a ser el número de filas. En este caso, si el rango es m y además coincide con n, entonces lo que tengo es un sistema compatible determinado. Que como mucho, como además luego le tengo que meter la restricción de que tiene que ser mayor o igual que 0, como mucho va a tener un punto. Luego entonces mi conjunto de posibles decisiones va a ser una. Ese caso tampoco me va a interesar contemplarlo, porque si eso es así, no voy a tener mucho donde elegir, tengo una posibilidad nada más. Voy a entender entonces que el rango de la matriz A es M, porque fijaos que ya hemos dicho que si fuera estrictamente menor que m, lo que significa es que hay filas que son linealmente dependientes con otras. Esas las quito porque me estarían indicando restricciones, esos son redundantes. Luego, entonces voy a entender que es m y que además es estrictamente menor que n. En ese caso, lo que tengo sería un sistema compatible indeterminado. Por tanto, S estaría formada por infinitas soluciones. Y ese sería el caso que a mí me interesa. ¿Vale? Luego, entonces, voy a considerar un poliedro determinado por un sistema de ecuaciones lineales donde el rango de A es igual a M y es estrictamente menor que N. ¿Bien? Fijaos que en esa situación yo A admite una descomposición en dos submatrices. Una matriz B, una submatriz M por M, de rango completo, es decir, no singular, y una matriz N con M filas y N menos M columnas. ¿Vale? Si yo considero un punto X, esta división la considero así en caso necesario, o sea, B no tiene que ser la M primera fila, pero me da igual, las reordeno, ¿vale? Reordeno las filas de A para que lo pueda escribir de esa manera. Y reordeno también las componentes de X de tal manera que X lo escribo como X sub B, X sub N, donde X sub B sería un vector de Rm y X sub N un vector de Rn menos M. ¿Vale? X sub B pues se correspondería con las componentes asociadas a las filas que forman B y X sub N el resto. ¿Vale? Bueno, si yo tengo entonces que AX es igual que B, esto sería equivalente a escribirlo de esta manera. ¿Vale? Esto sería equivalente a decir que B por X sub B más N por X sub N es igual al vector B. Pero como B es una matriz no singular,
existe la inversa, con lo cual X sub B es igual a B menos 1 por B menos B menos 1 por N por X sub N. ¿Vale? Entonces, este conjunto S, en realidad, lo puedo poner de esa manera, ¿vale? Se correspondería con los puntos de Rn que verifican eso de. ¿Vale? Bien. ¿Qué vamos a ir viendo? ¿Qué vamos a ir viendo ahora? Ahora vamos a ir viendo que este conjunto vamos a estudiar como características fundamentales de ese conjunto sus puntos extremos y sus direcciones extremas. Sobre Perdona. sus puntos extremos, sí. ¿Puede poner un ejemplo de un poliedro con su matriz? Es que estoy intentando verlo y no lo veo. Que se pueda escribir como Tranquilo AX que nos igual a vamos B. a hartar, de ver poliedros con sus correspondientes matrices, ¿vale? Vale. Mira, te voy a coger uno que voy a hacer después un ejemplo de sus direcciones extremas y así pues ya lo tenéis. Por ejemplo, ¿vale? Mira, considera ese poliedro.
Fíjate que ese poliedro sería equivalente a eso de ahí, con lo cual esto me quedaría el conjunto de X, donde ese, por ejemplo. Pero el primero está en R2 y el segundo está en R4, ¿no? No, el primero es la proyección sobre R2 del segundo. Que también es un poliedro. ¿Vale? Entonces va contando que de estos conjuntos vamos a analizar algunas de sus características, y las interesantes para nosotros van a ser los puntos extremos y las direcciones extremas. Sobre los puntos extremos vamos a demostrar que existen en un número finito, y luego vamos a caracterizarlo. Las direcciones extremas no siempre tienen por qué existir, pero si existen, también son finitas, existen en un número finito, y también vamos a caracterizarlas. ¿Vale? Y todo eso junto nos va a llevar al teorema de caracterización de conjuntos poliédricos. Y el teorema de caracterización de conjuntos poliédricos nos llevará al teorema fundamental de la programación lineal, y eso nos llevará al desarrollo del algoritmo del simple. ¿De acuerdo? Luego ahora nos queda pues todo esto, probar que dado un poliedro existen los puntos extremos que son finitos, caracterizarlos, etcétera, etcétera. Que son, pues bueno, el conjunto de teoremas que nos quedan en este apartado. Vale, pues vamos entonces a demostrar el primero de estos teoremas, que es el teorema de caracterización de puntos extremos. El teorema de caracterización de puntos extremos dice que, bueno, si tenemos un conjunto de los nuestros, pues un punto X de ese conjunto es punto extremo si y solo si la matriz A puede ser descompuesta en una submatriz B y en una submatriz N, lo he borrado, como aquella que teníamos allí, y el punto X, las componentes que corresponden con las columnas de B son B menos 1 por B. Pero todas las componentes
que se corresponden con las columnas de n son 0. ¿Vale? Luego, cualquier punto extremo, para empezar, tiene como mucho m componentes estrictamente positivas. Las restantes n menos m son 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a demostrar eso. Como es un sí, solo sí, pues vamos a probar primero que si tenemos un punto X, no perdemos de vista que A la hemos dividido en dos submatrices, ¿vale? Una con m columnas y otra con las restantes, ¿vale? Vale, tenemos un punto X que sea de esa forma. Fijaos que antes, también lo pongo aquí arriba, hemos visto que en esas condiciones X sub B cualquier punto del conjunto se podía escribir de esa manera, ¿vale? Fijaos que en este caso todas las X sub n son 0. Luego, por lo tanto, se verifica esto. Luego, está claro que este punto, además, como nos está dando la hipótesis de que b menos 1 por b es mayor o igual que 0, ese punto está en S. ¿Vale? Es un punto del poliedro. Y queremos demostrar que es un punto extremo. Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Supongamos que existen X1 y X2 de S distintos y tal que X sea lambda X1 más 1 menos lambda X2 con lambda perteneciente a 0,1. Es decir, X no será un punto extremo si lo podemos poner como combinación convexa estricta de otros dos puntos. Vale, entonces, aquello de allí será igual a eso de ahí. ¿Vale? Fijaos en las componentes correspondientes a n. Tenemos que 0 tiene que ser igual a esa combinación convexa, donde esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0, lambda es estrictamente positivo y 1 menos lambda es estrictamente positivo. Para que esa suma de cosas mayores o iguales que 0 sea 0, necesariamente xn1 es igual que xn2 igual a 0. ¿Vale? Luego entonces x1 será xb1 0. X1 pertenece a S. Luego A por X1 tiene que ser B. Pero si yo multiplico A por X1, en realidad me queda B por XB1 porque las otras componentes son 0, las que corresponden con N. Como B es invertible,
x de 1 es igual a b menos 1 por b. De forma análoga, lo sacáis para x sub 2. Con lo cual, resulta que x1 es igual que x sub 2 igual a eso. Pero es que eso exactamente es x. ¿Vale? Luego, entonces, bueno, y aunque no fuera x, ya hemos llegado a la contradicción al demostrar que x1 y x2 son iguales. Luego, eso viene de suponer que x no es un punto extremo. Conclusión, x es un punto extremo si es de esa forma. ¿Vale? Venga, 5 minutitos de descanso y seguimos.
ser correcta, veo lo mismo que veía antes de recibir el pase. Mi visión es muy reducida. No veo absolutamente nada a mis espaldas, donde tengo que ir a atacar. Ahora veréis la posición correcta para jugar lo más rápido posible con la utilización del... Supongamos que tenemos un punto X que pertenezca a S, que sea un punto extremo. Puede ser 0, entero, o distinto de 0. Fijaos, si X es igual a 0 y es un punto extremo, significa que el vector B es igual a 0, ¿vale? Porque A por 0 igual a B, B obligatoriamente tiene que ser 0. Si B es igual que 0, entonces X es igual a eso, porque todo es igual a 0, para cualquier B. Para cualquier B que sea una submatriz de A de rango completo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, si X es 0, admite una representación de ese tipo. Supongamos que X sea distinto de 0. Si X es distinto de 0, como todas las componentes de X tienen que ser mayores o iguales que 0, entonces lo que va a pasar es que habrá K componentes que sean estrictamente positivas y el resto 0. Bueno, pueden ser todas estrictamente positivas, pero como estamos diciendo que X es distinto de 0, al menos tiene que haber componentes que sean estrictamente positivas. ¿Vale? Es decir, X tendrá, y en ese caso voy a suponer que puedo hacerlo sin pérdida de generalidad, puedo suponer que son las K primeras. Si X no es 0, como X es mayor o igual que 0, pues va a tener algunas componentes que sean estrictamente positivas. Eso es lo que he dicho de otra forma. Vamos, en resumen. Y voy a considerar que esas sean las K primeras. Voy a probar ahora que las columnas correspondientes, las columnas de la matriz A correspondientes a esas componentes son vectores de Rn linealmente independientes. ¿Vale? Voy a probar eso. Voy a probar que si tenemos un punto extremo, las columnas correspondientes a sus componentes estrictamente positivas tienen que ser linealmente independientes. Vamos a probarlo como siempre, estas cosas por reducción al absurdo. Supongamos que el conjunto
A super 1 a super K, donde a super 1 a super K son las columnas de A, es un conjunto de vectores linealmente dependientes. Eso significa que existen unos mu sub j, con j igual 1 hasta K, no todo 0, tal que la suma desde j igual 1 hasta K de mu sub j por A super j vale 0. ¿Vale? Bien. Definimos un vector mu de Rn donde las K primeras componentes son mu sub 1, mu sub K y las demás 0. ¿Vale? Fijaos que entonces cuando multipliquéis A por mu sería la suma desde j igual 1 hasta n de mu sub j por A super j. Pero es que en realidad eso, como las últimas componentes de mu son 0, es la suma desde j igual 1 hasta k de mu sub j por A super j, que además vale 0. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, consideremos el punto x1, que es el x del que yo he partido, que estoy suponiendo que es un punto extremo, más un cierto alfa por el vector mu. Y x sub 2, que es x menos alfa por mu. ¿Vale? Fijaos, si miramos x1, sus k primeras componentes son estrictamente positivas en la parte de x más alfa por unos ciertos mu. Pero como las componentes de x son estrictamente positivas, siempre voy a poder encontrar un alfa de tal manera que eso sea positivo. Y las últimas componentes de x1 son 0. Siempre. Luego, x1 es mayor o igual que 0. ¿Vale? Como mucho podría ser que esto fuera 0. Y x sub 2 exactamente igual. Existe un alfa, ¿vale? Estrictamente positivo que verifica que tanto x sub 1 como x sub 2 siguen teniendo todas sus componentes mayores o iguales que 0. ¿Vale? Por lo que he comentado, porque las k primeras componentes, las x sub j correspondientes son estrictamente positivas. Así es como las teníamos, así es como las hemos supuesto. Vale. Más cosas. A por x sub 1 sería A por x más alfa A por mu. Pero A por mu hemos demostrado que vale 0. Luego esto es A por x, que es b, porque x pertenecía a S. Exactamente igual A por x sub 2. ¿Vale? Porque A por x sub 2 me quedaría A por x menos alfa por A por mu, que también, lógicamente, vale 0. Luego, hasta ahora tengo que x1 y x sub 2 pertenecen a S. ¿Por qué?
porque son positivos y porque verifican el sistema de ecuaciones lineales. ¿Vale? X1 es distinto de X sub 2. ¿De acuerdo? Lógicamente X1 es distinto de X sub 2. Si suponemos que X1 es igual que X sub 2, entonces me queda que alfa por mu tiene que ser 0. Si alfa es estrictamente positivo y mu estamos suponiendo que no son todos 0, no puede ser 0. Si sumo X1 más X2 y lo divido entre 2, lo que me da es X. ¿Vale? Luego, entonces resulta que tengo dos puntos de S distintos y una combinación convexa estricta de esos dos puntos que me da X. Eso contradice que X sea punto extremo. ¿Vale? Luego hemos demostrado que las columnas A sub 1, A super 1, A super K de A son linealmente independientes. Como el rango de A era M, K es menor o igual que M. Tenemos entonces K vectores linealmente independientes, con K menor o igual que M. Pues entonces existen N menos K columnas. Podemos elegir N menos K columnas de las que quedan de la matriz A. Me quedarán N menos K columnas de la matriz A, de tal manera que pueda formar una matriz B M por M no singular. Es decir, si yo tengo K vectores linealmente independientes, ¿vale? Pues puedo añadirle los que necesite hasta M de tal manera que todos juntos me formen la matriz B, que sea una matriz M por M de rango completo. ¿Vale? Por comodidad voy a suponer que esta matriz está formada por la M primera columna. ¿Vale? Estos son los que yo he demostrado que son linealmente independientes y estos son los otros que he necesitado añadirle. ¿Vale? Bien. X hemos quedado que pertenecía al conjunto S. Luego, A por X es igual
que B. A la hemos dividido en una submatriz B, que es aquella que tengo allá arriba, cuyas K primeras filas son las que he demostrado que son linealmente independientes y las restantes son N, ¿vale? Y ahora aquí tendría el vector X, que el vector X hemos quedado que tiene de su N componentes, hay K que hemos supuesto que eran estrictamente positivas, con ese K menor o igual que M, es decir, tengo una serie de componentes que hay, o todas son estrictamente positivas, puede ser que alguna sea cero, ¿vale? Suponiendo que K sea estrictamente menor que N. Eso tiene que ser igual a B, ¿vale? Como todas estas componentes son cero, esto es equivalente a eso de ahí. Como B es no singular, existe B a la menos 1, eso es igual a B menos 1 por B. ¿Vale? Luego, por tanto, el punto X, ese que era punto extremo, que insisto, tiene unas componentes negativas, estrictamente positivas y las demás cero, en realidad es igual a B menos 1 por B, 0. ¿Vale? Y como además X pertenece al conjunto S, B menos 1 por B es mayor o igual que 0. Con lo cual hemos caracterizado a los puntos extremos. Los puntos extremos de los poliedros son aquellos en los que existe una submatriz B de tal manera que las componentes de X, o que X viene dado por B menos 1 por B y las restantes componentes 0. ¿Vale? Como digo, entonces, fijaos en el corolario 6, lo que me dice es que todo punto extremo, como mucho, tiene M componentes estrictamente positivas. ¿Vale? M componentes estrictamente positivas. Y además, para que sea punto extremo, las columnas correspondientes a esas componentes positivas, aquí hay una errata. Estoy notando, fijaos que las columnas las estoy notando con superíndice. Luego esto sería A super 1, A super K. Digo entonces que todo punto extremo tiene asociada un conjunto de columnas de la matriz A que son linealmente independientes. ¿Vale? Eso es lo que demuestra, lo que se prueba en el corolario 6. Fijaos que de corolario 6 hay una parte que ya se ha probado en la demostración ¿vale? Se ha probado que si X es punto extremo, las columnas correspondientes a sus componentes estrictamente positivas son linealmente independientes.
¿vale? Vamos a probar el contrario. Consideremos un punto X de S. ¿Vale? Donde por comodidad vamos a suponer que las componentes estrictamente positivas son las K primeras. Y tal que las columnas correspondientes son linealmente independientes. Bueno, la demostración, la verdad, que también está hecha en la demostración de antes, ¿no? Porque la conclusión, fijaos, que sería análoga al razonamiento que acabo de hacer antes. Si yo tengo aquí un conjunto con K menor o igual que M, que son linealmente independientes, pues entonces puedo completarlo con otras N con otras M menos K columnas de tal manera que la matriz que forman sea no singular. ¿Vale? Fijaos que A por X es la suma, bueno, sería la suma desde, ¿con qué índice estoy? Con I. Desde igual 1 hasta N de X sub I por A super I. ¿Vale? Haciendo el producto por columna. Pero claro, como a partir del K, X sub I vale 0, coincidiría con eso. ¿Vale? Pero es que esto, tal y como hemos formado la B, coincide con el producto B por X. Porque las otras componentes de X, las de las otras columnas, las que les corresponden a las otras columnas son 0. ¿Vale? Como X pertenecía a S, A por X valía B. Luego tengo que B es igual a B por X. Por tanto, me quedaría que X sería igual a las componentes que son distintas de 0, es B menos 1 por B y las otras son 0. Como además X pertenecía a S, eso es mayor o igual que 0, y entonces por el teorema de caracterización de puntos extremos, que es el teorema 8, X es un punto extremo.
Fijaos entonces que cada punto extremo tiene asociada una submatriz B y recíprocamente. Cada submatriz B no singular de la matriz A tiene asociado un punto extremo. Luego, entonces, el número de puntos extremos es finito. Como mucho, tantas como posibles elecciones de B podáis hacer dentro de la matriz A. ¿Vale? Vosotros tenéis la matriz A, es una matriz M por N, donde estamos suponiendo que M es menor que N. ¿Vale? Cada elección de una submatriz B, como digo, da lugar a un punto extremo. Y cada punto extremo tiene asociada una submatriz B. ¿Cuántas submatrices B puedo elegir? ¿De cuántas formas diferentes puedo elegir una submatriz B dentro de la matriz A? Cogéis con un número concreto, imaginad que tenéis n igual a 3, m igual a 3 y n igual a 5. Tenéis 3 filas y 5 columnas. Como mucho, porque no todas van a ser no singulares, como mucho, ¿de cuántas formas podéis elegir B? De tantas formas como pueda elegir, como mucho, de tantas formas como pueda elegir 3 columnas de entre las 5 posibles. ¿No? O sea, tú fijas el número de filas. O sea, la matriz B tiene que ser una matriz 3 por 3. Y tiene 5 columnas donde elegir, pues como mucho serán todas las formas de elegir 3 columnas entre las 5 posibles. Eso es el número combinatorio n sobre m. ¿Vale? Luego, el número de puntos extremos del poliedro S es finito y está acotado por el número combinatorio n sobre m. Fijaos, he dicho que está acotado, no que es exactamente igual, porque veremos casos donde diferentes elecciones de B dan lugar al mismo punto extremo. Puede ocurrir. ¿Vale? Es decir, que no es una igualdad. Tú puedes tener diferentes elecciones de B que den lugar al mismo punto extremo. ¿Vale? Que cuando multiplicas B menos 1 por B, te dé exactamente igual. Entonces, por eso decimos que como mucho, el número de puntos extremos es n sobre m. Hemos caracterizado los puntos extremos. Hemos dicho que como mucho existen un número finito de puntos extremos, pero tenemos garantizado que existen puntos extremos siempre, es decir, cualquier poliedro tiene al menos un punto extremo. Bueno, pues eso es lo que vamos a demostrar ahora en el teorema 9. Justamente lo que vamos a probar es que todos los poliedros al menos tienen un punto extremo. El teorema 9, me acabo de dar cuenta que le falta una hipótesis, y es que ese sea distinto del vacío. Si es el vacío, no tiene puntos extremos, claro, no tiene punto.
Vale. Tenemos entonces que ese es nuestro poliedro y que es distinto del vacío. Si el 0 pertenece al conjunto S, hemos visto que para que el 0 pertenezca a S, B tiene que ser 0. Y en ese caso, X 0 es igual a B menos 1 por B, 0 para todo B. Luego, por lo tanto, el 0 es punto extremo. ¿Vale? Si el 0 está en el poliedro, el 0 es punto extremo. Luego ya existe al menos un punto extremo. Lo tendríamos demostrado. ¿Vale? Supongamos que el 0 no pertenece. Es decir, que para cualquier punto del conjunto S, alguna componente tiene que sea estrictamente positiva. Si el 0 no pertenece, pues significa que cualquier punto del poliedro tiene alguna componente estrictamente positiva. Si las columnas correspondientes son linealmente independientes, por el corolario de antes, por el corolario 6, X es punto extremo. Ya lo tendríamos demostrado también. Ya hemos encontrado un punto extremo. Vamos a considerar el otro caso. Que sean linealmente dependientes. Si A super 1, A super K son linealmente dependientes, eso significa que existe unos lambda sub J, J igual 1 hasta K, no todo 0, tal que la suma de los lambda J por los A super J es igual a 0. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la hipótesis de que existe alguno de esos lambda sub J que sea estrictamente positivo. ¿Vale? Y luego nos quedará el caso en el que todos sean menores o iguales que 0. Bueno, todos no van a ser 0. Pero que no exista ninguno que sea estrictamente positivo. Suponemos entonces que existe algún lambda sub J estrictamente positivo. Vamos a definir alfa el mínimo de X sub J partido por lambda sub J con lambda J estrictamente positivo. ¿Vale? Alfa es el mínimo de los cocientes de las componentes de X que tengan asociado un lambda J estrictamente positivo. XJ partido por lambda J con lambda J. Esto se alcanza en alguno, porque hemos dicho que al menos uno existe. Luego se alcanza en alguno. Y es estrictamente positivo. ¿Por qué? Pues porque las componentes de X son positivas y estoy tomando el mínimo cuando el lambda J es estrictamente positivo. ¿Vale? Tomemos el siguiente punto. X gorro.
Las componentes de X gorro son de la siguiente forma. X sub J menos alfa por lambda J, las K primeras. Y las restantes 0. ¿Vale? Vamos a probar que como primer paso vamos a probar que X gorro es mayor o igual que 0. Vamos a probar que todas las componentes de X gorro son mayores o iguales que 0. La última valen 0. ¿Vale? Nos quedarían las K primeras. Fijaos para las K primeras qué es lo que pasa. Si a ver. Vale. Si el lambda J correspondiente es estrictamente mayor que 0, entonces alfa hemos quedado que es menor o igual que X sub J partido por lambda J. Voy a escribir esto más grande que no lo veis. Alfa es, por la propia definición, es menor o igual que eso. Luego, por lo tanto, X sub J menos alfa por lambda J será mayor o igual que 0. ¿Vale? En concreto, X sub P es 0. ¿Vale? Ahora, si lambda J es menor o igual que 0, tengo que lambda J es menor o igual que 0. Alfa, hemos quedado que es estrictamente positiva. Luego, alfa por lambda J es menor o igual que 0. Luego, XJ menos alfa por lambda J es mayor o igual que 0, porque la XJ es positiva. ¿Vale? Luego de todo esto, me queda que X gorro tiene las últimas componentes 0 y las primeras desde J igual a 1 hasta K mayores o iguales que 0. Luego concluyo que el X gorro es mayor o igual que 0. ¿Cuánto vale A por X gorro? A por X gorro será a ver qué pasa. La cámara. Será la suma desde J igual 1 hasta N de la X sub J gorro por la A super J. ¿Vale? O sea, esto es igual a la suma
desde j igual 1 hasta acá, de x sub j menos alfa lambda j por a super j. ¿Qué pasa? ¿No hemos quedado que me iba a hablar por los micrófonos? Que se corta el vídeo. Ah. ¿Lo estáis viendo ahora? Laura y Miguel Ángel proponen que recarguéis la página. A por X gorro entonces. Mayor o igual que 0. La componente T hemos quedado que valía 0. O sea, tiene, fijaos, una componente menos estrictamente positiva que la X. ¿Vale? Tal y como la hemos definido, hay una componente que se nos ha hecho 0 en X gorro, que antes era estrictamente positiva en X. Tiene entonces una componente positiva menos que nuestro X. A por X hemos quedado que vale B. Luego X gorro pertenece al conjunto S. ¿Vale? Fijaos que el X gorro hemos quedado que entonces sería X1, 0 en el lugar P y ahora volvemos a razonar de de la misma forma que antes. Si A super 1, AP menos 1, AP más 1, acá son linealmente independientes, fijaos que le hemos quitado una columna, un elemento a ese conjunto. X gorro será punto extremo por el corolario 6. Eso va a haber un momento en el que las columnas que voy a considerar van a ser linealmente independientes. ¿Vale? Eso no puede ser un proceso infinito. Luego, en algún momento, de forma reiterada, definiendo esos X gorros, voy a llegar a un punto cuyas componentes estrictamente positivas me determinen un conjunto de columnas de A que sean linealmente independientes. Entonces aplicaré el corolario 6 y habré probado que encontré un punto extremo. ¿Vale? Para rematar, me queda que aquí había supuesto que existía un lambda sub j que era estrictamente positivo. Y si no existe, me he quedado sin el siguiente, sin todo lo demás, porque ya no puedo definir alfa, etcétera, etcétera.
¿qué pasa en ese caso? Ay, esto no lo quería yo borrar. Bueno, da igual. Fijaos que yo tenía que existían unos lambda j, no todos cero, de tal manera que eso valía 0. Supongamos que no existe ningún lambda j que sea estrictamente positivo. Es decir, todos son menores que 0. Lo que hago es definir lambda j' igual a menos lambda j. Entonces ya tengo asegurado que existe un lambda j' que sea estrictamente positivo y lógicamente la suma esa se sigue verificando, porque si a esto le cambiáis el signo, pues sigue siendo 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues ya hemos acabado, digamos, el apartado de puntos extremos, en el que hemos demostrado que los poliedros siempre tienen puntos extremos, que como mucho existe un número finito de ellos, y cómo son. ¿Vale? Ahora nos quedaría empezar con las direcciones extremas, que lo vamos a hacer el lunes que viene. ¿Vale? Entonces, el lunes acabamos ya este tema, no sé si me da tiempo a empezar el siguiente. ¿Vale? Entonces, el lunes, pues bueno, veremos qué pasa con las direcciones extremas de estos poliedros y daremos el teorema de caracterización de los poliedros. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Los que estáis en casa. Vale, perfecto. Victoriano está por ahí, creo. Vale, ¿quieres que miremos la duda que me ha escrito?